El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, el CICESE, pertenece al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Además, es una institución de referencia en el contexto científico nacional e internacional. El sismo es cuando energía acumulada, energía de esfuerzos acumulada en las rocas de la corteza terrestre o más abajo, rompen su equilibrio y liberan esa energía. Pues, es como estar empujando algo hasta que ya el material no puede soportar ese esfuerzo y ocurre un deslizamiento, un fallo, que se produce así. Nuestra corteza terrestre no es estática, está moviéndose, por millones de años lo ha hecho y lo sigue haciendo. En algunos puntos el movimiento es más rápido o hay más fuerza, pero la mayoría de los sismos y los movimientos están asociados a los límites de placas. Placas tectónicas es, imaginemos un rompecabezas de toda la corteza terrestre. Todas tienen movimiento entre sí, entonces hay interacciones, unas chocan, otras se separan, otras se deslizan horizontalmente. A lo largo de esos límites es donde se lleva a cabo todo este tipo de movimientos cíclicos. Ok, para tener una magnitud necesitamos primero tener un registro, tener un instrumento, tener un registro. En el registro hay varias escalas de magnitud. En el registro uno busca el tipo de ondas. Cuando se ocurre un sismo se generan principalmente 4 tipos de ondas: la P, la S y las diferenciales. Dependiendo de la onda que usted escoja en el registro del instrumento, es el tipo de magnitud. Entonces, lo que hace básicamente es medir la amplitud del registro del movimiento y llevarlo a una fórmula. Entonces, ya cada magnitud tiene sus fórmulas y tú lo único que tienes que reemplazar es no medido instrumentalmente. Richter desarrolló esa escala, que está basada en un tipo de sismómetro y era para los terremotos nada más de California, con un tipo de instrumento de aquel tiempo. Pero yo creo que se hizo la escala más famosa. Correcto es decir, ocurrió un sismo de magnitud tan. No tiene que decir la escala. Magnitud 7.5 en la escala de Richter, eso ya está sobre, eso ya está de más. De magnitud. Y como hay 6, 7 diferentes, eso déjenlo a los sismólogos. Depende para qué quieras el registro, para qué tipo de investigación. Pues hay unos equipos que llaman de banda ancha que registran sismos desde magnitudes muy bajas a magnitudes muy grandes. Y además la escala de la frecuencia de los sismos. Y básicamente los tipos de instrumentos miden aceleración del terreno producida por el movimiento sísmico o velocidad y en algunos casos desplazamiento. Incluso ahora los GPS, que son para posicionamiento global, ya también se están aplicando para por ejemplo aquí tenemos esta pantalla lo que muestra son 23 acelerómetros que miden la aceleración del terreno instalados en ciudades de Baja California. Están en Mexicali, en Tijuana, entre Mexicali y Tijuana, por toda la parte norte y en Ensenada. Y aquí están llegando en tiempo continuo, en tiempo real. Eso que ven ahorita aquí, la estación está en Mexicali, acaba de pasar un alto hoy. Entonces eso es en tiempo real y está continuamente llegando. Hay otro tipo de instrumentación donde lo pones en campo y no tienes internet. Pues el equipo lo dejas instalado y lo puedes dejar grabando día y noche también. Y la otra forma es dejarlo en algún sitio donde no haya comunicación, donde el instrumento está dormido, no está grabando. En cuanto siente un pequeño movimiento que tú le dices, en cuanto rebases esta aceleración del terreno, te enciendes. ¿Sí? Tijuana está creciendo muy rápido, la densidad de población es muy alta, en un área muy pequeña, de mucha concentración de viviendas, de personas. Tijuana no ha tenido realmente un movimiento sísmico desde su fundación.
Y lo cual hace pensar a los habitantes que no están en zona sísmica. El sismo de hace unos días fue un recordatorio. Es la primera vez que lo siente la mayoría, o casi todo, la población de Tijuana. ¿Por qué lo sintieron? Porque eran las 11:40 de la noche, ya no había tráfico civil, ya no había movimientos, había mucha gente en reposo. Y por eso, y por la cercanía, que ocurrió en una área densamente poblada. Hicimos el ejercicio de revisar el catálogo desde 1950 al 2017, son 67 años, y estamos nomás viendo las magnitudes, nomás en la zona urbana, desde 1 a 3.9, ¿sí? Ese es el rango de magnitudes. Y debe de haber alrededor del orden de unos 30 a 40 eventos, ¿no? O sea, ando corrido, pero el humano empieza a sentir más o menos, si está en reposo, este es el umbral más o menos los 3.5. Sí hay sismicidad debajo del Tijuana, microsismicidad. La novedad con este sismo es que lo sintió la mayoría, lo cual debemos de aprovechar pues, para que los tijuanenses digan, ya no es cosa de que nos dice el sismólogo, porque nosotros los creíamos. Ya no lo dijimos nosotros, lo dijo la naturaleza, ¿no? El seguir preparando Tijuana nos preocupa también el tipo de suelos que tiene. Tiene una topografía muy accidentada, muchos cañones, topografía cambiante, y tiene un problema, que se vienen abajo masas de terreno sin movimiento. Empezamos a estudiar eso en 1992. Yo creo que tenemos identificado 80 puntos donde ha ocurrido caídas de masas de terreno o casas encima, y sin haber algún sismo. Entonces, imaginen cuando vengan las sacudidas y algún sismo de magnitud 6, pues esos puntos se van a multiplicar. Es un fenómeno natural debido a los procesos de evolución. ¿Por qué se caen sin humanos? Pues porque el viento, la lluvia va desgastando, la gravedad trabaja día y noche y va cambiando una pendiente hasta que de repente viene. Esto es sin humanos. Llega el humano y ¿qué hace? Abre calles, concreto, construye casas, corta el terreno. La pendiente natural de un material es, digamos, esta es la pendiente. Ahí está el reposo. Y si el humano viene y la corta y la pone en esta, toda esta masa ya la va a poner en problemas. Esta masa va a querer caerse. Va a querer tumbar todo esto para quedarse con sus 60 grados de reposo. Pues digamos que el desarrollo urbano, mal entendido, acelera un proceso que se da natural. Y si va a ocurrir en 100 años, ocurre en 20 años. Mira, hay una serie de fallas mapeadas de los años 70 y creo que las que tienen nombre son 3 o 4. La falla de Aguacaliente, la falla de Gloria, pero estamos viendo que son fallas más bien asociadas a un bloque que se está hundiendo. Fallas que cuando se mueven producen esos pequeños terremotos de 1.5. Debe tener alrededor de mapeadas unas 20, 30 fallas, con nombre quizás 6, 7. Pero hay fallas del orden de 10 metros o de 1 metro y del orden de cientos de kilómetros. O sea, los que les ponen nombre son a los que tienen decenas o cientos de kilómetros y sobre todo aquellos que tienen sismicidad frecuente. La falla de San Andrés pues es muy conocida porque pues, está en California, ahí está Hollywood, los californianos tienen mucha comunicación, tienen mucha sismología, tienen muchos instrumentos, mucho más que nosotros, y tienen muchos artículos sobre la falla de San Andrés. Otra cosa relevante de la falla de San Andrés es que nace o inicia en la parte sur al norte de Mexicali, a 8 kilómetros al norte de Mexicali. Y toda la falla es una línea larga que cruza todo California, cruza Los Ángeles, sigue hacia arriba, cruza San Francisco, la Bahía, y todavía termina donde termina California y se une en Oregon, por ahí termina. Es una falla muy extensa. Son motivo de alarma si no estamos preparados, no les hicimos caso de lo que pueden ocurrir, y son alarma porque destruyen. Un sismo de magnitud 6 hacia arriba en una zona urbana va a
a lograr el impacto de hacer destrucción, ruptura de tuberías, caída de postes, en fin, destrucción, quizás hasta pérdida de vidas. Radios, que se llama Grupo Radios Tijuana, tenemos 19 años trabajando, empezamos en el 98, y eso es lo que estamos haciendo, insistiendo, señores, en cualquier momento puede haber sido. Y la riqueza de este grupo es que vamos de instituciones de todo, vamos científicos, técnicos, ingenieros, arquitectos, doctores de todo tipo. Unos colegas lo difunden vía artículos científicos, en revistas especializadas. Para eso necesitas tener investigación de meses, de años y tener una línea. Y otro tipo de difusiones con lo que hacemos con el Grupo Radios, envía reportes técnicos. Estudiamos mucho lo que sucede en Tijuana con el deslizamiento del terreno. Tenemos una red sísmica ya en Tijuana después de años de estarla buscando. Casi nadie quiere invertir en ciencia, en instrumentos. Queremos saber dónde hay o qué tipo de suelos, tiene diferentes suelos Tijuana, qué tipo de suelos amplifican más el movimiento o dura más el movimiento en bajarse otra vez. Y eso nos lo dicen los instrumentos. Por ejemplo, en el evento del 31 de marzo, el sitio de mayor aceleración de las 8 que tenemos fue en el Hospital General de Tijuana. ¿Sí? Y una aceleración que nunca había visto yo en la historia de Tijuana, 6% de la aceleración de la gravedad. Lo bueno de ese 6% de la aceleración es que nomás duró 2 segundos.